Buenas y bienvenidos, hermanos, amigos, a este espacio Fe y Razón 34, donde como siempre queremos invitarles a que compartan con nosotros reflexiones que tienen que ver con la cosmovisión cristiana en el ámbito histórico, científico, filosófico, cultural y social, pero fundamentándonos en la palabra y la defensa del Evangelio. Obviamente, teniendo en cuenta las distintas posturas que nosotros pues también estudiamos para poder hacer una defensa con mansedumbre y reverencia de todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. Y hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con el llamado de Dios a los seres humanos. Y ese concepto reflexivo que muchos presentan a la hora de emitir un juicio de valor, de reconocer que sienten ese sentido de trascendencia, ese llamado de Dios, o por lo menos en la parte de los que han escuchado el Evangelio de Jesucristo, que han venido de un seno familiar cristiano o han tenido una interacción con el Evangelio. Y lo vamos a analizar desde el punto de vista de artistas del área de la música urbana, artistas muy famosos, muy reconocidos y que principalmente en Occidente su arte, su música ha tenido mucho impacto a nivel internacional, a nivel de una gran masa de seguidores. Y sus comentarios son muy importantes, pero a la vez vale la pena hacer un análisis sobre los argumentos y reflexiones que estos artistas emiten para poder entender qué es el llamado de Dios, cómo la persona de manera cultural pudiese entender que necesita buscar a Dios y cuáles son los indicios para poder ver si realmente pues la persona, aún diciendo que quiere buscar de Dios o tiene un conocimiento de el cristianismo, puede tener una profunda honestidad en cuanto a ese deseo, el deseo de buscar a Dios o el llamado de Dios. Este es el tema que vamos a analizar cuando retornemos después de esta pausa. Ya retornamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estamos aquí en su espacio Fe y Razón 34. Por favor, compartan este video, dennos un like de apoyo para que la plataforma siga creciendo. Si no se han suscrito, pues suscríbanse, les invitamos a suscribirse y le dan también a la campanita de notificaciones para recibir nuestros videos. Queremos que comenten. Es importante que comenten, que nos den sus opiniones, sus reflexiones, porque para nosotros es muy importante también y así aprendemos de ustedes. Hoy queremos compartir el análisis del tema, el llamado de Dios, el deseo de personas que a pesar de tener fama, fortuna, no se sienten plenos, no se sienten felices y sienten un vacío existencial. Y vamos a tomar de ejemplo algunos comentarios, reflexiones de varios artistas muy famosos, con mucho dinero, con mucha
fanaticada, mucho arraigo y arrastre, que dicen en algunas de sus reflexiones que no se sienten plenos y que sienten ese deseo de buscar de Dios. La Biblia habla claramente de cómo se da ese proceso. Personas escuchan el Evangelio, algunos lo aceptan de manera inmediata, el Espíritu Santo los redarguye de pecado y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Otros le aceptan, le reconocen, pero no se mantienen realmente como partes del pueblo de Dios. Hay algunas reflexiones teológicas que dicen que hay un conocimiento y una aceptación de ese Dios, pero que realmente de corazón no le siguen, no son parte del pueblo de Dios. Hay otros que tienen ese conocimiento, profesan de manera cultural que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, pero no viven conforme al Evangelio, no se desarrollan en ellos los frutos del Espíritu, o en este concepto de que ellos culturalmente conocen al Dios de la Biblia, pues realmente simplemente lo tienen como algo heredado, ¿no? Como un conocimiento heredado. No son parte del pueblo de Dios. Y hay otra postura que presenta que hay un llamado de Dios, el Evangelio es un llamado de Dios, algunos lo escuchan, sienten ese llamado, reflexionan, pero viven su vida normal, pero el Espíritu Santo se mantiene redarguyéndolos de pecado, se mantiene precisamente llamándolos para que ellos pues hagan esa reflexión constante de que están actuando mal, están viviendo una vida de pecado, y eso se ha dado en muchos casos en personas que va pasando el tiempo, sienten ese llamado, pero no terminan reconociendo o aceptando en un momento determinado a nuestro Señor Jesucristo. Y luego, pues, le reconocen. Ese caso se ha dado, pasa mucho tiempo, reconocen, saben que están viviendo una vida no acorde a su llamado, a su convicción de fe, y en un momento luego les reconocen, luego aceptan a Jesucristo, Jesucristo comienza a transformar su vida y pues ahí comienzan los frutos del Espíritu. Vamos a ver esto desde el punto de vista, vuelvo y repito, de algunas opiniones y reflexiones de artistas muy reconocidos. Vamos a ver al primero que va a salir en escena, que es el artista Ozuna, muy reconocido a nivel internacional, y le hacen esta pregunta de qué piensa, ¿no? Con respecto a su condición moral y reflexiva. Vamos a escuchar. ¿Qué te falta? Me falta entregarme a Dios y seguir los caminos del Señor, que esa es la meta de cualquier ser humano, de las personas que siempre están pendientes del bien. No. Miren cómo Ozuna dice en una pregunta que le hacen que qué le falta, y él reconoce que es entregarse a Dios. Él dice, bueno, me falta entregarme a Dios. Es una concepción ética, moral, que su conciencia le lleva aparentemente a decir, a reconocer que le falta entregarse a Dios, al camino de las personas que reconocen el bien. Bueno, esto es un poco ambiguo, obviamente, pero se entiende que es al Dios de la Biblia que él se refiere, porque él se desarrolló en la cultura cristiana occidental, él nació en esta parte del mundo, vamos a decir así, y él está hablando precisamente del Dios de la Biblia, que él siente que tiene que entregarse a Dios. Ahora, ¿será genuino ese sentimiento, ese llamado? Eso lo veremos en el tiempo, porque no es lo mismo decir sentir y vivir, obviamente, en contraposición a la Biblia, o sea, reconociendo que su vida está completamente contraria a lo que dice el Evangelio de Jesucristo,
pero tampoco se descarta que se esté sintiendo ese llamado y que en algún momento, pues, ese artista reconozca que debe de aceptar ya plenamente a Jesucristo y buscar mantenerse en los caminos del Señor, porque de lo contrario simplemente se quedaría en un sentir y en un deseo muy superficial. Vamos a seguir escuchando. Aquí ahora tenemos al artista El Alfa de República Dominicana, a ver también qué él dice al respecto. No quiero partir de la tierra sin haber sentido en mi corazón lo que es entregarle mi alma a Dios. Bueno, el Alfa dice algo bien profundo. Dice, él no quiere partir de esta tierra sin entregarle plenamente su alma a Dios, su vida a Dios. Y esto tiene un sentido, vamos a decir, bien concreto con respecto a la Biblia, porque una de las sensaciones que tiene aquel que está recibiendo el llamado de Dios o que tiene cierto conocimiento de Dios es la preocupación por su destino final después de la muerte. El Alfa dice, no quiere partir de esta tierra sin antes haber reconocido a Dios. Claro, esto es bastante complicado porque una persona que esté sintiendo ese llamado y no quiere partir de esta tierra, como nadie conoce cuál va a ser el devenir de su vida, en qué momento le llegará la muerte. La Biblia dice que nadie conoce ni el día ni la hora de su muerte. Entonces lo más prudente es que se reconozca ese llamado. Hay posturas teológicas que dicen que, bueno, si se está sintiendo ese llamado, es el Espíritu Santo que hace la regeneración en la persona antes de que la persona haga su confesión de fe o reconozca plenamente que Jesús es su Salvador y que tiene que permitir que sea el Señor Jesucristo que transforme su vida. Esto aquí teológicamente se ve algo complejo porque hay personas que van recibiendo ese llamado, van sintiéndose redarguidos por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, y luego en un momento da el paso definitivo de decir, sí, yo reconozco a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y comienza esa transformación de vida, que ahí es lo que la Biblia nos indica como la santificación del que ha reconocido a Jesucristo, que va siendo progresiva y en distintos grados para las personas. Hay algunos que su santificación, el proceso es más rápido que otros. Hay otros que van peleando o van combatiendo con ciertas conductas de pecado, que el Señor los va fortaleciendo poco a poco para ir dejando ciertos hábitos que están en la carne, en el deseo de la carne. Bueno, pues el Alfa dice algo que bíblicamente tiene sentido, ¿no? No quiere partir de esta vida, de este mundo, sin reconocer a Jesucristo. Lo que esperamos es que ese llamado sea genuino y que él en un momento determinado de su vida, pues dé ya ese paso definitivo, ¿no? El paso de entregarle su vida a Jesucristo y dejar que sea el Señor que guíe su vida, que transforme su vida. Mientras tanto, si no ha sucedido hasta ahora, pues se queda en ese deseo, ese paso que él debe de dar. Se queda simplemente en ese deseo. Vamos a seguir escuchando. Ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. Bueno, aquí pasó un breve corte, ¿no? Hablando el artista puertorriqueño con respecto a ese vacío existencial, a ese vacío que lo tiene todo ser humano. Todo ser humano siente ese vacío existencial, incluso los que no reconocen a Jesucristo. Sienten ese vacío existencial y buscan llenarlo con fama, dinero, con poder político, con reconocimiento, y nunca lo podrán llenar, porque ese vacío es el vacío que le genera el pecado, y solo lo puede llenar Jesucristo. El artista puertorriqueño Arcángel está hablando de algo
aparentemente personal, ¿no? De que él tiene un vacío existencial y que ese vacío solo lo puede llenar Dios. Sin embargo, esto se queda simplemente en una declaración personal de su conciencia moral. Tenemos un vacío existencial y eso solo lo llena Dios, pero si se mantienen en ese vacío existencial actuando al margen de Dios, fuera de lo que establece la palabra de Dios, sin reconocer ese llamado, pues es solamente una declaración que estaría haciendo el artista puertorriqueño Arcángel, ¿no? En una pregunta. Hay muchos artistas que responden solo para salir del paso, para dar una apariencia fantasiosa, ¿no? Muchos lo hacen. No estamos diciendo que lo que estamos evaluando aquí sea el caso, pero la Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer. Mencionan a Dios, pero ¿hasta qué punto ellos realmente confían en ese Dios? ¿Hasta qué punto ellos están siendo honestos consigo mismos, con lo que sienten, con lo que ellos llaman vacío existencial, preocupación de este tipo de vida? Bueno, el artista Arcángel dice que sienten vacío existencial, pero siguen actuando exactamente cómo ese vacío existencial los va guiando, ¿no? Fuera y al margen de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora a el artista Anuel lo que dice en una entrevista. No sé, yo me siento bien vacío a veces. O si el día... Bueno, miren lo que dice brevemente en ese fragmentico ahí el artista Anuel, ¿no? Muy conocido por sus escándalos de pareja. Dice que todo el mundo siente ese vacío existencial, pero el decir que todo el mundo siente un vacío existencial no quiere decir que ni esté reconociendo a Dios, ni esté sintiendo el llamado de Dios, aunque esperemos que tras reconocer ese vacío existencial, pues ellos busquen al Dios de la Biblia, reconozcan a Jesucristo, que ese llamado verdaderamente se esté haciendo efectivo en alguno de estos artistas, porque están dando argumentos que son reales. Necesitamos a Dios, tenemos vacío existencial y la preocupación de la vida después de la muerte, como lo ha expresado el artista dominicano El Alfa. Y acudir y atender a ese llamado, porque la gran mayoría de personas en Occidente ya sabe lo que es el Evangelio de Jesucristo, es decir, tienen conocimiento del llamado de Dios. En Occidente, desde que se comenzó a predicar el Evangelio a toda criatura, por el llamado de Dios a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, en Occidente ya hay un conocimiento de lo que es el cristianismo, de lo que es el Evangelio y a qué se refiere cuando están predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que busca un cristiano cuando está predicando el Evangelio? Y pues obviamente ya ese conocimiento, cuando ellos hacen estas declaraciones, saben exactamente a lo que se refiere, ¿no? Vacío existencial. ¿Qué hay más allá de la muerte? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que dar ese paso. Solo que algunos lo hacen por presentar una postura no honesta y otros verdaderamente entienden con honestidad que necesitan a Dios. Vamos a seguir escuchando a algunos de ellos. que yo decida irme a los caminos del Señor es a los caminos del Señor. No puedo estar en las dos aguas. Miren lo que dice este artista, ¿no? Brevemente. Que cuando él dé el paso, que sería una decisión, obviamente esa es la visión que tienen la mayoría de las personas, que cuando reconocen a Jesucristo, obviamente es una decisión, pero sin entender la profundidad del Evangelio, porque primero hay que creer en Jesucristo, aceptarlo por fe y entender que esto es un regalo de Dios, que esto no se hace a través del dinero ni de la fama. La salvación no se compra, no se gana por absolutamente nada. Y dice este artista que cuando se reconozca a Jesucristo, cuando él reconozca, cuando él ya decida, según sus palabras,
no puede estar en los dos mundos. Y es cierto, no se puede amar a Dios y al mundo. No se puede servir a Dios y al mundo. O no se puede hacer en el mundo lo que promueva lo contrario a Dios. Este artista fue aún más bíblico. Dice, no podemos estar en los dos mundos. Cuando se dé el paso, cuando se decida, cuando se reconozca, pues ese mundo que se vivía de fama, de dinero, de todo lo que producía ese proceso en el mundo contrario a la Biblia, pues se tiene que dejar. Y lo reconoce este artista. Vamos a ver ahora el caso en este corte de Farruko, que dio unas declaraciones mucho antes de dar el paso ya más concreto de reconocer a Jesucristo y predicar el evangelio, comenzar a predicar el evangelio. Mi abuela me crió en un evangelio y me llevaba a la iglesia todos los domingos cuando yo era chamaquito. Y a mí eso se me quedó inculcado, ¿me entiendes? Miren cómo este artista, que ha sido tendencia luego de él en conciertos decir que sirve a Jesucristo, que no quiere cantar más las canciones que llevaban a hacer las cosas del mundo, dice antes, en una entrevista antes de dar ese paso trascendental, esa decisión, y comenzar a actuar como cristiano, aunque todavía hay hermanos que tienen ciertas dudas porque él tiene que cumplir algunos contratos artísticos, eso es algo legal, él tiene que cumplir con eso. Miren cómo él dice que su abuela lo llevaba a la iglesia, o sea, se le inculcó desde joven el conocimiento del evangelio, se le inculcó el temor a Dios, y es probable que a partir de ahí él haya tenido procesos en el llamado de Dios. Es como decimos, el llamado de Dios puede actuar de manera diferente en cada persona. El apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, había escuchado el evangelio, sabía cuál era el mensaje, perseguía a los cristianos, hasta que Jesucristo lo llamó directamente, transformó su vida. Para muchos, el llamado de Saulo, que luego fue Pablo, fue un llamado bien directo. Él vio al Señor, escuchó su voz. Pero eso no significa que el llamado a través de la palabra de Dios por la predicación pues no tenga el mismo impacto en muchas personas, como en el caso probablemente del artista Farruko. Vamos a ver qué otros artistas más también dan sus reflexiones al respecto del llamado de Dios. El camino correcto no es ese dinero, esa fama, toda esa victoria, sino que el amor de Dios. La verdad sí me doy cuenta que la única felicidad es Dios. Miren cómo dice también este artista puertorriqueño, bien conocido, que ni la fama ni el dinero es lo que da la felicidad, sino el amor de Dios. Y que en verdad reconocer a Dios es lo que da la plenitud de la felicidad. Obviamente, vuelvo y repito, esto no significa que ellos verdaderamente quieran ser cristianos, pero ellos están dando sus reflexiones y por lo menos en lo que ellos están diciendo están en lo correcto. Están en lo correcto. Ya otra cosa sería que ellos se identifiquen a sí mismos con lo que ellos están diciendo, que quieran conseguir esa felicidad que solo proviene de Dios. Y cuando ellos dicen Dios, uno se imagina que se refieren al Dios de la Biblia, porque es el Dios, es la cosmovisión que desarrolló nuestra civilización occidental. Vamos a escuchar este último fragmento y ahora tenemos a el artista bien reconocido y respetado Daddy Yankee, que incluso ha hecho canciones en su repertorio para hablar de Dios. Vamos a ver lo que dice. El único temor sería que no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. Miren cómo dice el artista Daddy Yankee, que su único temor, o su gran temor me imagino, es no reconocer a Jesús. Él fue más explícito todavía, él menciona el nombre que es dado sobre todo nombre, en quien podamos ser salvos, ¿no? No hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Y él lo dice claro. Él dice que su único temor es no reconocer definitivamente a Jesucristo. En otras palabras, e interpretándolo, sería decir que su único temor es no dar el paso de reconocer a Jesucristo, de dar su vida a Jesucristo y comenzar a dar frutos de arrepentimiento, de entregarse plenamente al Evangelio. Él tiene ese reconocimiento, ya menciona el nombre y bueno, su gran temor es, según él, no dar ese paso, no aceptarlo definitivamente. Lo ha dicho muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, pero no han dado el paso a algunos de estos artistas. Otros, como el caso de Farruko, sí ya lo hizo. Y pues él está presentando frutos del Espíritu, aunque todavía para él es un proceso. Que los hermanos tenemos que tener paciencia, orar por estos artistas para que pues poco a poco vayan dejando hábitos que ellos normalmente han tenido en su vida sin Jesucristo. Nos referimos obviamente, y vuelvo y repito, al caso de Farruko. Los demás solo están dando sus reflexiones de lo que ellos sienten que necesitan de Dios. Y esto no es simplemente en artistas que no han dado el paso trascendental, o tampoco en artistas que ya han dado el paso y poco a poco van desarrollando la vida cristiana, la vida en Cristo. Cristo los va guiando poco a poco, sino también en muchos hermanos que ya están en el Evangelio, pertenecen a una comunidad cristiana, a una denominación, y están lidiando con cosas de la carne, ¿no? Con deseos pecaminosos, están luchando, oran, se mantienen en constante batalla. Y también, pues, se enfrentan a pruebas, cometen errores, cometemos errores. Yo también me incluyo en eso, porque la vida cristiana no es algo tan simple, no es algo que es un día a día con el Señor, día a día con el Señor, y principalmente estudiando la palabra de Dios. Por eso hemos querido hacer este programa breve, mostrando estos ejemplos, para que entendamos que uno va a ver de todo. Vamos a ver a políticos, a artistas, proclamando la necesidad de Dios. La gran mayoría de ellos, por poner un concepto, no lo hacen de manera honesta o no lo dicen de corazón, pero otros sí lo hacen. En este caso, no vamos a emitir juicio de valor de los que dieron sus opiniones, los artistas urbanos que hemos presentado. No vamos a decir que ellos no lo están haciendo de corazón, pero sí ellos están reconociendo que tienen un vacío existencial, que necesitan a Dios. Y que si lo dicen de corazón, pues lo que se esperaría de forma lógica y razonable es que ellos en cualquier momento den el paso de aceptar plenamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos, por haber compartido esta entrega. Por favor, denle like a este video para que podamos seguir creciendo como plataforma. Compártanlo, compartan este video, por favor. Suscríbanse, les invitamos a suscribirse. Y cuando se suscriban, pues le dan también a la campanita de notificaciones. O si tienen algún amigo, algún hermano que está viendo el video con ustedes, también invítenlo a suscribirse. Nos veremos en una próxima entrega aquí en su espacio Fe y Razón 34. Y les deseamos, como siempre, que el Señor les bendiga.